Con 20 minutos en la República Argentina, hablábamos recién con gente de la lista alternativa a la cooperativa y decía al aire, bueno, lo dije ayer también, que me gusta escuchar todas las voces. Y está el colega y amigo Horacio Imola, que en la radio. ¿Cómo estás, Horacio? Hola, amigo, saludo a toda la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien. ¿Qué pasa con esto de la cooperativa? A ver, contame un poquitito porque la verdad uno no sabe para dónde agarrar ya. Yo creo que suceden los pasos normales que suceden en cualquier institución. Lo que sale de la normalidad es el interés político que existe en esto, y cuando digo político no hablo de política partidaria, hablo de todo interés humano, y más en una institución siempre es político. Y entonces se suscitan este tipo de cosas. Simplemente eso, es decir, la cooperativa observa, no rechaza. Es decir, yo creo que se está utilizando muy mal un término, esto de rechazar listas. No, se observan cosas a modificar, nombres a modificar por distintas razones que el mismo estatuto prevé que no pueden darse de tal o cual manera, y la misma ley cooperativa. Entonces, en virtud de esas observaciones, se deben hacer correcciones. Jamás se presentaron esas correcciones, entonces se notificó posteriormente que ante la no presentación, bueno, los tiempos habían perimido, nada más. Bueno, del otro lado se dice que se vive poniendo palos en la rueda, Horacio. Sí, yo conozco, digamos, trato siempre de salir de esto que significa el fuego de artificio de las palabras, ¿no? Sí. Porque se hace un montón de cosas. Es decir, yo siempre voy a ejemplos claritos con respecto a otras instituciones. Las pongo en otra institución para que eso nos lleve como forma paralela para entender qué es lo que sucede en esta institución de la cual hablamos, que es la cooperativa. Imaginémonos cualquier persona, vos, yo, cualquiera, que se asocie al Club River aquí en Inrivilla. ¿Está? Sí. A los 6 meses hay asamblea y quiero ir a votar. Y no puedo ser electo. No, tengo que tener 2 años para ser elegido. Yo quiero ser presidente o quiero ser algo desde la comisión. No puedo, tengo pautas que el estatuto me marca, en el cual si no cumplo con determinado tipo de formalismos, no puedo hacerlo. Esos formalismos ya previstos en estatuto son los que técnicamente les impide a determinado tipo de cantidad de asociados llegar al estamento, es decir, de poder ser electos. Esto es lo que sucede. ¿Y lo del vínculo sanguíneo con los avalistas? Bueno, pero eso está en el estatuto, hasta cuarto grado de consanguinidad no se puede. Pero está en el estatuto. Yo estuve esta mañana también en Radio Signos, decía, yo creo que acá hay un error conceptual. Hay un discurso que dice, bueno, si son democráticos, dejen que voten todos. Ese no es el fundamento de la democracia. El fundamento de la democracia es votan todos aquellos que están autorizados a hacerlo. Sí. No que voten todos. Porque bajo ese concepto, imaginémonos, vuelvo a hacer un paralelo, a personas de otro país, recién llegadas al país o lo que fuere, y que, como hay elecciones ahora en octubre, vayan y voten. Y no pueden. Porque las condiciones, las normativas electorales le impiden a un extranjero venir a votar. O bajo determinado tipo de condiciones hay personas que no pueden votar. Entonces, esto pasa exactamente lo mismo. Siempre remito a lo mismo, es decir, hay condiciones que hay que respetar para poder ser electo o avalista. Bueno, si esas condiciones están, no hay ningún problema. De hecho, siempre hay observaciones, y no es que se rechaza a todo el mundo porque si son de la contra. Claro. Yo la verdad, Horacio, no leí el estatuto, me gustaría conseguir una copia y leerlo. Sí, te lo consigo en algún momento. Para poder hablar también después con más autoridad. Con más propiedad. Pero me decían que el grado de parentesco, compatibilidad, no sé cómo le llaman. Sí, consanguinidad. Es 2. En todos lados, y que acá es 4. Está bien, pero ahí está, me remito otra vez al estatuto. Entonces lo que hay que modificar, si es lo que se quiere, que sea menor el grado de consanguinidad o lo que fuere, sí, es el estatuto. Es comprensible esto. Es ¿De decir, cuándo data ese estatuto? El estatuto hace 6 años más o menos que se ha hecho.
El actual, El está actual, vigente. el que es corregido, sí, está vigente. Y habla sobre los avalistas y sobre los integrantes Sobre de todo, la como lista. hablan todos los estatutos, sobre todos aquellos que componen, de alguna manera, vos, yo, todos los que somos asociados, somos parte de la cooperativa. Algo que la opinión pública está confundida, se confunde es decir, bueno, supongamos, hay dos listas, hay asamblea, gana una lista, afuera todos los que están, no, se renuevan cargos. ¿Cuántos cargos son? ¿4? El 50%. En la asamblea, esta el asamblea, 50%. Bien, vos sabrás que esa es una confusión que tiene la opinión pública. Porque hay gente que no está, dice, Lo bueno, que voy a pasa, votar, y yo voto. lo que pasa es que, a ver, es lógico, yo recién sobre la hora, pues yo estuve en Radio Signos y estuve haciendo otras charlas para otra gente fuera de Inriville. Escuchaba al doctor Jiménez que decía, puede haber renuncias, y es cierto, si hay renuncias también va a haber que reemplazarlas, eso Sí. es normal y en cualquier consejo se da, no. Si las hubiere, va a haber que reemplazarlas. Bueno, ahora, ¿por qué toda una pregunta personal? Y hay una que me llega acá a WhatsApp, si quieres tapo el número y te muestro. yo no tengo Pero interés se centra toda la discusión en el gerente. Todo en el gerente. Acá me dicen, más o menos, Sí. no voy a utilizar otras palabras, son muy fuertes, pero dice, en el estatuto de Giacone, quién dictamina, quién vota y quién no. No hace referencia a que vote, Jiménez no hace referencia a que vote un chino que recién llega, sino los socios empadronados. No, bueno, a ver, yo aclaré que era un paralelo lo que Sí. hice. Quería decir con esto, es decir, que no vote un chino, no dije que Sí, el chino entiendo. vote a nivel de la cooperativa. Lo que dije es, si viniese un chino a la Argentina y en una elección, no va a poder, ¿por qué? Porque el reglamento electoral le impide que un ciudadano extranjero vote por presidente en la Argentina. Hice una comparación. Sí. Si yo voy a River Plate o a Almafuerte y no Sí. tengo el tiempo de asociado determinado, tampoco puedo ser presidente de ese club porque no tengo. Quise hacer con esto una comparación en cuanto que hay normas Sí. que no se pueden sobrepasar. Claro. Hay normativas que hay que respetarlas. Es decir, yo me extraña cuando dicen, seamos democráticos, que voten todos. La democracia es otra cosa. La democracia es el respeto a las instituciones. Es el respeto a la normativa. Yo de la lista alternativa no tengo nada que decir de ninguno, no tengo, con muchos nos hemos criado juntos. Pero el punto es esto, es decir, cuando dicen votemos todos, no, porque sería injusto para todos aquellos que pagan en tiempo y forma, que tienen todas las cosas cumpliéndola como corresponde, estar en un plano de igualdad con aquellos que no lo hacen. Claro. Entonces, de esas personas que pueden votar o ser electas, no hay ningún problema. Ahora bien, con respecto a la persona del contador Giacone, bueno, ya es grande, se puede defender solo. Yo no voy a defender a Giacone acá. Es decir, no es el estatuto Giacone, esto lo hizo una asamblea. Es decir, de más está decir que si la asamblea aprobó eso, ¿sabes qué sucede? Y en esto me baso, y tiene razón el doctor Jiménez, se hace mucho bar, se hace mucho charla por fuera, pero la gente no se interesa. Tal vez en esa asamblea que se modificó el estatuto, mucha gente no participó, o no fue. Y después la gente protesta porque, pero mirá cómo está el estatuto. ¿Y por qué no estuvo cuando tenía que decir no, esto no me gusta, esto me gusta, o lo que fuere? De hecho, yo desconocía, yo estaba en otros medios, y no sé exactamente, no participé de esa asamblea. Pero el punto es que indudablemente cuando ese estatuto fue aceptado, fue formulado y la asamblea lo aprobó, es el estatuto y es lo que tiene vigencia. Entonces, sobre eso no se puede pasar. Claro. Sí, esto es un tema del estatuto. Bueno, me están llegando preguntas que obvio después te las voy a dar todas, porque a lo mejor son para gente de la cooperativa también, pero somos todos parientes en Inriville, entonces eso es una verdad de perogrullo. Eso es una verdad de perogrullo. No somos todos parientes. De hecho, creo que aquí somos 3 personas y ninguna de las 3 somos parientes.
El punto no pasa porque somos todos parientes. Pasa porque a veces sucede que uno pretende creer que hay más gente interesada en avalar determinado tipo de posiciones que las que en realidad hay. Entonces, tal vez yo entro en un núcleo familiar que está a favor de mi postura, válida. Sí. Yo siempre digo que yo no invalido la necesidad del cambio, es decir, eso es absolutamente válido. Pero tal vez no hay tanta gente como se supone que quiere ese cambio. Entonces, claro, cuando yo encuentro mucho pariente. Porque si encuentro una familia, normalmente en la familia, la mayoría piensa de manera uniforme. Siempre hay alguno que piensa distinto, siempre que eso, la mejor familia de River aparece un hincha Boca, ¿viste? Exactamente. Ya a mí me apareció mi nieto. Uno más inteligente. Sí, claro. Sí. Todo el resto de la familia. Bueno, ese es el punto, Gustavo. Entonces, ¿qué sucede? Si en realidad hubiera más gente que quisiera esta alternativa, probablemente estaría y no habría tantos parientes como esto de que somos todos parientes en un pueblo de 4.000 personas, ¿no? Por lo vemos. Bueno, entonces la misma pregunta de Alicia Jiménez, ¿cuáles son los pasos a seguir? Los pasos a seguir, yo te digo los pasos que ya se han dado. Los pasos a seguir es un derecho que ellos tienen, es decir, que esta lista alternativa tiene, a reclamar en todos los ámbitos administrativos, jurídicos, porque es el derecho que se tiene. Si uno considera que hay algo que está mal, que no se le respeta, tiene todo el derecho del mundo, y me parece perfecto que se haga, de reclamar ante los entes que suponga van a defender su derecho. Los pasos que se han dado son los siguientes. Yo te los voy a... porque yo a veces la memoria ya a los 60 falla un poco. Se presentó la lista alternativa el 29 de agosto. ¿Está? A las 48 horas se formularon las observaciones y ellos... La lista alternativa tenía 24 horas, también por estatuto, para hacer las modificaciones. En ningún momento se rechazó, porque acá se utiliza la palabra rechazo con una liviandad casi meridiana, de decir, bueno, lo rechazaron y lo viven rechazando. No, se observa. Es decir, señores, si ustedes corrigen esto, no hay ningún problema. Eso es lo que se dice. No se está rechazando, se está observando. Parece un juego de palabras, pero no es un juego de palabras. Si a vos una chica, yo suelo usar, mi materia es escribir los paralelismos, ¿no? Si a vos una chica te dice, mira, si te cambiás la camisa, salimos a bailar, no te está rechazando, te está diciendo, cambiate la camisa y bailamos. ¿Está? Está. No es lo mismo que te diga, no, mira, con vos no bailo. Entonces, una cosa es un rechazo y otra cosa es la observación. A esa observación que hizo el Consejo, de la otra parte de esta lista alternativa, no vino la contrapropuesta, digamos, decir, bueno, reemplazamos estas personas que fueron objetadas por estas otras personas. Ahora, esta lista alternativa tiene todo el derecho del mundo de reclamar ante las entidades que pretenda que pueden ser aquellas que defiendan el derecho que ellos creen tener. Y pero me parece válido. Hay tiempos también. No, está bien, pero el anteaño, ellos se les quedaron en los tiempos, se cayeron los tiempos y llegaron tarde a las cosas. Supongo que este año tomarán todos los recaudos de presentar todo en tiempo y forma. Y bueno, si la justicia o el INAES considera que algo está mal hecho, observará y dirá, señores, corrijan esto, al Consejo o a quien fuere. Mientras tanto, los pasos a seguir son los habituales y que marca el estatuto. Bien, bueno, con respecto a las preguntas, digo, es una nota que estamos haciendo como la que hicimos con Jiménez. Por ahí le hice una preguntita a cada uno porque fueron específicas, pero las demás yo se las voy a anotar todas, sin nombre, obvio, se las va a llevar Horacio, porque hay de todo. Por acá me dicen, con respecto al parentesco, ¿no? Que, repetime, consanguinidad, ¿cómo es? Consanguinidad. Ahí está. Es decir, que bueno, tengamos sangre hasta cuarto grado en común. Bueno, con eso de que también es un juego de palabras, dice decir que somos todos parientes, pero es muy difícil poder armar dos listas en el pueblo con esa norma. Bueno, pero eso decíamos que fue el estatuto que se aprobó hace 6 años. Claro, más o menos. Es el estatuto el que marca eso, no es... ¿No es un estatuto malicioso? No, en absoluto. Es decir, a ver, si en el momento la Asamblea aprobó ese estatuto,
¿cuál sería la malicie? ¿Cuál sería? A ver, ¿qué se hizo acá? A ver, ¿cómo jorobamos al resto de la gente? Bueno, la pregunta, y acá me sumo a lo que decía el doctor Jiménez, avalando lo que él decía. A veces se habla mucho, pero no se participa. Entonces, en aquella asamblea, la gente no participó la cantidad que tendría que haber ido de aquellos que decían el estatuto no me gusta. Claro. Este es un defecto que tenemos la sociedad nuestra. Y la reforma, pero la votó el Consejo. El Consejo, no, la Asamblea. La Asamblea, sí. El Consejo es el órgano ejecutor. Sí. La Asamblea es el órgano Sí. legislativo, el que dice, bueno, esto se maneja de esta manera. ¿Quién es la Asamblea? Todos los asociados. Es decir, la cooperativa está dirigida por un consejo que es nombrado por la Asamblea, que somos todos los asociados. Sí. Vos recordarás, Gustavo, yo creo que hace unos cuantos años atrás, antes de que surja el interés de otro sector por este tema político y todo esto, se ofrecía sándwich, un lunch, yo creo que hasta una vaquillona con cuero, ofrecían para que fuera alguno, al menos al Consejo Deliberante, eran los que iban a elegir y a veces iban 1, 2 o 3. Vos te acordarás de eso. Sí, sí. No iba nadie a las asambleas. Entonces, parte de esta cuestión de inercia determinada que hemos tenido con las instituciones es este estatuto que hoy el sector que está en contra de ciertos detalles o de ciertos artículos objeta. Bueno, pero caray, hay que participar, hay que sumarse. Sumate, andar en la asamblea y pidan asamblea extraordinaria, es decir, usen los recursos que tengan que usar. Lo que no se puede es objetar o decir, me rechazan, son antidemocráticos, representando fielmente lo que dice el estatuto. Bien. Y digo, la cooperativa ha respondido a las notas donde se pregunta el porqué acá dice el rechazo, ¿no? Es el rechazo. No, bueno, la porque objeción, la objeción a los avalistas. Sí, se ha respondido. De hecho, se ha pasado los datos, es decir, en función de qué. Cuando se hace esa observación, se dice, mire, el señor Gustavo Barrota, hago un ejemplo, sí. No puede ser avalista porque es primo hermano de Jorge Barrota que está en la comisión. Sí. Yo hoy daba en la Fiel el ejemplo mío, Sí. con mi hermano, con Rubén Darío, con el Pato, El si Pato. quieren. Yo digo Rubén Darío y van Sí. a decir, le apareció un hermano nuevo. Yo no podría ser miembro del consejo ni de nada porque está mi hermano. Y yo tengo segundo grado de consanguinidad. Pues la consanguinidad se toma de la siguiente manera. Entre hermanos es el segundo. Es decir, yo Sí. tengo que subir primero a mi madre, bajo a mi hermano. Sí. ¿Me entendés? Así de esa manera. Bueno, ese sería el segundo grado de consanguinidad. Que es alguien por ahí postuló que sea hasta el segundo grado. Bueno. El punto es evidente que yo no puedo ser parte de eso. Bien, qué tema. Yo lo que noto en la opinión pública es que hay varias posturas, pero las dos más. Hay dos posturas. Hay dos. Una Hay que dos te dice, posturas. yo quiero votar y no me dejan. Es como que me vienen poniendo palos en la rueda constantemente. Y del Pero otro es que- lado es que no te es dicen, así, es que no es así. político, No es así. antes Pero nos es que- interesaban, vienen por la caja. Bueno, pero eso vos sabés que se dijo siempre. Yo hablaba lo decía recién con Nani, vos sos un bicho de radio de hace 34 años, Sí. ¿está? Habrás escuchado que se decía de ciertos participantes, y no estoy dando crédito, estoy repitiendo, sin nombres por cierto, porque sería imputar a gente que no corresponde, de mi parte por lo menos, que tenían campo, gente de la cooperativa, del consejo de la cooperativa, que tenían campo en el norte, que el gerente oportunamente que estaba en ese momento había comprado campo con un montón de consejeros, decían de ciertos comerciantes, y ahí todo lo que se hace de tal cosa va a ese. Si se construye va a tal, si se hace un arreglo de esto va al otro, es decir, eso se dijo siempre. Sí. ¿Alguna vez vos escuchaste que dijeran,
es impoluto, es decir, este consejo, no hay nadie que esté aprendiendo, siempre es parte del folclore. Y sobre todo, ¿sabes quién genera ese recurso del folclore? Aquel que no participa. El que participa y ve, normalmente se desasna de que muchas cosas de todas esas que se dicen no lo es. Ayer me comentaba un actual consejero, previo a ser consejero, lo saludaban, lo felicitaban y dice, ahora pasás a ganar 4.000 pesos por mes. Y dice, no sé, la verdad que no tengo idea, pero creo que es ad honorem. Bueno, dice, de hecho, Horacio, yo no cobro nada, pero lo primero que me dijeron es que se cobraba 4.000 pesos por mes. 4.000. Sí, el consejero cobraba 4.000 pesos. ¿Me entendés? Es decir, hay un montón de hechos que se dicen que no son tan reales. Y en algunos casos son absolutamente falsos. Entonces, si las cosas se sacan de contexto, es probable que parezcan horrorosas. Y si a esto se le agrega una dialéctica muy importante, y si se le agrega un enojo singular, bueno, pero tienen todos los caminos expeditos para los reclamos que se considere y me parece válido que lo hagan. Bien, tengo como 30 preguntas. Yo las que quieras para y que pueda te lleves, contestarlas, la contesto. Para que te lleves. No, algunas son dirigidas a personas específicas. Bueno, lo que ya no es. Otras hablan de que el estatuto discrimina avales por familias y no por personas, me dicen. ¿Cómo por personas? No sé lo que me dice. Si mi abuelo da un aval, yo como bisnieto no puedo, dice. Un miembro excluye a toda una familia. Es abuelo, es decir, si es abuelo no es bisnieto, es nieto. Sí. Si es su abuelo, digo. Claro, exacto. Por eso decíamos que es hasta cuarto de consanguinidad. Cuarto de consanguinidad. Me gustaría que me consigas un estatuto. Sí, no hay problema. Acá me dicen, ¿por qué nunca habla el gerente? Bueno. Eso, a ver, entiéndase bien. Yo cumplo mi función de vocero de prensa, no otra cosa, es decir, no... Exacto. Ya sobre el gerente yo siempre dije, y esto lo vengo repitiendo desde hace mucho, yo sobre ninguna persona voy a salir a defender su persona, salvo que lo ofendan, como pasó alguna vez cuando critiqué y mucho al funcionario público, que era el licenciado Marcos Rodríguez, cuando trató de descerebrado a CLN y a... No, pues hay gente que no le gusta hablar en los medios, hay gente que no le gusta hablar. Yo sobre este tema no polemizo porque... No, yo no objeto nada, es decir, yo, primero que no es una tarea mía, a ver por qué quién habla o que deja de hablar. No lo sé, eso es una cuestión que tendrá que contestar el contador Giacone. Yo cumplo con mi función de vocero de prensa, pero no otra cosa. Bien, Horacio, esperamos novedades, obvio, porque... Yo creo que la sociedad, y se lo decía al Nani, y como si estuviéramos tomando un café, está cansada de todo esto. Harta. Está absolutamente, y se siente como que es el jamón del sándwich. Harta. Y realmente yo creo que entre todos tendríamos que bajar los decibeles, empezar a buscar puntos de contacto, aquellas cosas que podamos... A ver, ¿en qué cosas sí nos entendemos? Si es que hay alguna. Alguna tiene que haber. Bueno, empecemos a trabajar en lo que nos entendemos y iremos puliendo aquello en la que no nos entendamos, porque si no es muy difícil. Y como sociedad uno ve el crecimiento de otras sociedades, de pueblos cercanos, y bueno, se hace muy difícil mantener este status quo que tenemos nosotros. Vos preguntabas, porque justo escuché el final de la nota con el doctor Jiménez, si hay algunos pueblos similares. Los Urgentes está pasando más o menos lo mismo. Los Urgentes, sí, bueno, el caso de Las Varillas... sí, no lo conozco el caso también. de Las Varillas, pero el caso de Los Urgentes sí sé que está pasando más o menos lo mismo. ¿Y qué va a pasar con todo esto? Yo creo que si apelamos al razonamiento, a bajar los decibeles, a buscar, insisto, esta suerte de decir, bueno, a ver qué cosa nos une, y nos unen muchas cosas. No solo un mismo pueblo, una misma necesidad de crecimiento. Pero nos desunen otras. Nos desunen otras, pero mira, recién el doctor Jiménez hablaba sobre esta, en teoría y supuestamente según él, una pésima inversión, ¿no?, del geriátrico. Yo decía, he estado en reuniones allí en el Consejo, una vez que ha estado Metalúrgica Pirro y todos los representantes de Metalúrgica Pirro. Es una ordenanza lo que falta para modificar la factibilidad que se le dé
a la construcción del geriátrico allí. Es verdad, en ese lugar alguna vez fue una zona fabril. Yo quisiera que nos pongamos la mano en el corazón o en el cerebro y empecemos a pensar, ¿eso es una zona fabril? Es decir, más allá de lo que los legisladores de la localidad oportunamente supusieron, tal vez hasta con buen tino, que eso podría llegar a ser una zona fabril. ¿Es hoy una zona fabril? No. ¿Tiene proyecto de zona fabril? Si vamos a la zona fabril, cuando quiso expandirse Metalúrgica Pirro, le dijeron no, por atrás no, porque va una calle ahí. Es decir, la zona fabril no se puede expandir porque supuestamente en ese lugar va una calle, por lo cual Pirro, que sería alguien, una metalúrgica, que quiere crecer, que quiere, entre comillas, usar la zona fabril, está impedida. Cuando se quiere hacer otras cosas, de hecho te cuento que ahí hay viviendas, también en eso que es zona fabril, hay viviendas implantadas allí, que en teoría, si vamos a eso, es decir, bueno, habría que hacer sacar la vivienda, porque es zona fabril. Entonces, lo que creo que el legislador actual tendría que decir, muchachos, esto no vaya, porque no tenemos zona fabril. Hagamos posible la construcción de estas cosas y busquemos... si el día de mañana podemos desarrollar, ahora, ¿qué zona fabril vamos a desarrollar si no tenemos más fábrica? Es decir, también seamos conscientes en esto, es decir, sería bárbaro una zona fabril, pero sería bueno primero que tengamos fábricas. Bien, Horacio ha sido muy claro, ahí la señora dice muy claro, sin agredir, y pero mirá la cantidad de mensajes que hay, te los voy a dar, anotado en un papelito sin nombre para que los lleves, porque por ahí me dice... tenemos que acatar norma a la cooperativa que fue puesta a dedo, dice. No, fue y otro me dice, ¿cuándo se reformó el estatuto? Lo dijiste hace 6 años. 6 años más o menos, yo se los puedo dar después con fecha fehaciente, no lo recuerdo, ahora no tengo el material como para informárselo al dedillo, pero... Me vas a conseguir una copia. Te voy a conseguir, no hay del problema. estatuto. No hay problema. Bueno, Horacio, nos vamos a seguir viendo por estos temas. Sí, con todo gusto, es decir, a ver... el punto es, nadie quiere negar la posibilidad de hablar y de conversar y discutir todas las cosas. Lo que no se puede tampoco es objetar los tecnicismos que se tienen que utilizar para poder ser electo o estar dentro de una lista, de un aval de todo esto. De los 89 firmantes como avalista, no 100, sí, como se dijo, 89, lo cual no es poco, de los 89 que firmaron, es decir, indudablemente hay gente que está interesada en un cambio. Me parece bien y lo respeto. Sí, yo siempre digo, de todos lados hay desbordes en la opinión pública. Los otros días cuando vino gente de la lista alternativa, algunos oyentes objetaban porque vino una señora, vino a acompañar, Claudia. Sí, bueno. Lo que pasa, no, yo te cuento, es decir, me parece perfecto, aparte Claudia, como bien dijo el doctor Jiménez, era una conocedora de la cooperativa. Lo que sucede que tuvo en su momento conflictos judiciales con la cooperativa. Y quien está en la lista es su señor esposo, que trabaja en la municipalidad. Sí, pero se discuten cosas mínimas. Pero ya estamos, es decir, a ver, le estamos contando la mancha al perro dálmata. Pero no es el problema de fondo que venga o no venga una persona. Bueno, pero eso habrá sido un vecino que se sintió molesto, no Horacio, sé. Gracias, siempre es un gusto charlar con vos. Lo mismo digo. Y bueno, y ya nos vamos a encontrar por otros temas. No, hay un tema que tenemos que hacer alguna vez que lamentablemente nunca se llevó a cabo. Sí. Saludo al señor dueño de la radio. Hay un tema que es la fiesta de los locutores, es decir, nunca hicimos la cena. Hay que hacerla, Sí, no, hay que hacerla, ya lo dijimos 20.000 veces. Estamos todos secos. Bueno, eso, aprovechá que tenés el dueño acá, estamos secos, la culpa es de ellos. Secos. Bueno, Horacio, gracias. Gracias a vos y a toda tu audiencia. Yo me voy a Córdoba y después me voy a quedar un ratito más porque voy a hablar a México. Así que vamos a Córdoba con Gerardo.